¿Qué tal, doctor? Muy buenos días acá en México, buenas tardes allá en España. ¿Sí me escucha, doctor? Le escucho perfectamente. Buenos días y buenas Perfecto. tardes. Muy buenos días, muy buenas tardes. Bien, el día de hoy el Instituto de Estudios Superiores Elis Freinet se enorgullece de tener a un invitado tan especial, al doctor José Luis Gómez Urquiza, con el día de hoy que vamos a tener un curso, un tallercito, una webinar, transformando la docencia en enfermería, juegos y gamificación como innovación. A ello, pues le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, paso a compartiros mi pantalla, como estuvimos Sí, viendo. Okay. Adelante, doctor, si gusta compartir Voy su a ello. pantalla. A ver. Antes de dar inicio, me permito leer una parte de su reseña profesional, doctor. Como usted quiera. Tampoco hace falta que se extienda mucho. Ok, Solo lo justo. perfecto. Bien, bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Urquiza. El doctor es graduado de enfermería en el año 2011. Obtuvo el título de máster en cuidados para la promoción de la autonomía de las personas y la atención a los procesos fin de vida en el año 2013. El título de doctor en el programa de doctorado en Ciencias de la Salud en marzo del 2017 con mención honorífica. Todo ello en la Universidad de Granada. En el campo de la experiencia profesional, formo parte del Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada desde el año 2014. En el ámbito de la investigación, pertenece al grupo del Plan Andaluz de Investigación desde el año 2014. Su principal línea de investigación está relacionada con el síndrome de Burnout en profesionales de la enfermería, aunque también ha realizado investigaciones sobre prácticas basadas en evidencia, metaanálisis e innovación en la docencia. Actualmente, con más de 30 estudios publicados, donde 19 de ellos se encuentran en revistas del primer cuartil en su categoría y 2 de ellos en revistas del primer decil. Ha recibido el Premio de Investigación Internacional, Convocatoria de Premios de Investigación San Juan de Dios. Ha participado como ponente e invitado a más de 10 congresos nacionales e internacionales de investigación y ha participado en 20 congresos internacionales. En el ámbito docente, el doctor ha recibido la calificación de excelencia en la evaluación de calidad docente. Así es de que le damos la más cordial bienvenida, doctor. Bueno, pues damos inicio. Realmente estamos muy contentos de que nos dé y nos brinde esta oportunidad de un aprendizaje nuevo. Quienes están conectados son nuestra familia Freinet, nuestra familia del Instituto de Estudios Superiores Elis Freinet, en México, para ser exactos, en Pachuca, Hidalgo, doctor. Bienvenido. Estupendo. Nada, muchas agradeceros a vosotros la oportunidad de compartir mis locuras docentes o como quiera llamarlo cada uno. Espero que os gusten o que os susciten algún tipo de... que os pique el gusanillo, como se suele decir aquí en España, de a lo mejor tratar de implementar algo de esto dentro de vuestras clases o de vuestra asignatura. Y bueno, en cualquier momento, si veis que no se me escucha bien o tenéis cualquier duda o lo que sea, si queréis interrumpirme no hay problema, o si no, al final del todo, pues también tendremos un turno de preguntas para lo que necesitéis, ¿no? Y bueno, agradecer también la presentación. No le hagáis caso a todos esos títulos. Soy una persona normal y corriente. Que bueno, ya sé. Solo que en España, pues obviamente la exigencia para poder afianzarse en el mundo universitario, pues respecto al tema de los artículos y tal, pues es muy, muy exigente cada vez más y por eso este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, voy a comenzar con el tema, enseñaros esto, el tema de los juegos y la gamificación como innovación docente y qué podemos conseguir con todo ello, ¿no? Y ahí os dejo pues también mi email por si después tenéis cualquier consulta o mis redes sociales, ¿no?
Claro que sí, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, siempre me gusta comenzar con esta diapositiva, ¿no? Porque cuando llegamos a la universidad, pues bueno, uno intenta dar clases, pues como aprendió en su día que las clases se daban, ¿no? Y pues, antiguamente se usaban estas transparencias que las ponías hacia una luz y reflectaban o una pizarra. Y en los últimos años, pues, obviamente, se impuso lo que sería el PowerPoint, ¿no? Llegas allí, te preparas tu PowerPoint y con eso es como con lo que das la clase. Pero claro, de vez en cuando, pues rondando por ahí por las redes, me salían noticias como esta, ¿no? Jeff Bezos prohíbe usar el PowerPoint en sus reuniones y su alternativa es brillante. Es Doctor, decir, antes de que continúe, ¿podría presentarnos su pantalla? Porque creo que no se presentó. pues le había dado, no sé por qué no. Ajá. A ver, tu pantalla sigue siendo invisible, haz clic aquí. Espérate. A mí me pone que sí. Voy a ver. Sí, ya está cargando. A ver. Ajá, adelante. Ahora se ve el PowerPoint, ¿no? Es correcto, doctor. Vale, perfecto. Pues lo dicho, ahí tenéis mis contactos para lo que necesitéis. Es que pensaba que antes se estaba viendo. Y bueno, vamos a comenzar, ¿no? Pues lo que os comentaba, ¿no? Uno llega a la docencia e intenta hacer pues como le enseñaron a él, aprendizaje vicario que se llama, ¿no? Pues igual que aprenden los bebés viendo a sus padres y practicando, pues lo mismo, ¿no? Pero claro, uno ve que el PowerPoint es lo normal, lo que se suele usar, sin embargo te encuentras de vez en cuando noticias como estas por internet y algunas otras que veremos a continuación, que bueno, a mí en su día ya me removían algo por dentro, ¿no? Es decir, que uno de los señores más ricos del mundo, prohíba nuestra principal herramienta para dar clases, llámese PowerPoint, Geniali o como quieras llamarlo, hay diferentes tipos, pero al final todo consiste en creación de diapositivas, que son las que mostramos a los alumnos en clase y las que usamos para explicar. Pues bueno, a mí esto me removía por dentro, es decir, es que hay alguna otra forma que no estemos teniendo en cuenta, ¿no? Pues ya esto empezó a mí a generarme algo por dentro, ¿no? ¿Cuál es la alternativa de este señor? Que en vez de que la gente use presentaciones con PowerPoint u otra cosa, quiere que la gente le cuente historias, ¿no? Cuando vayan a las reuniones quiere historias. ¿Por qué? Porque como desde pequeños se supone que nos crían a base de cuentos y de historias, nuestro cerebro está más aclimatado a eso, a entender ese tipo de cosas que únicamente que te vayan soltando. Pues los 4 factores de riesgo de esta enfermedad son 1, 2, 3 y 4, sino que al final los cerebros más plásticos reciben mejor la información si a través de historias, ¿no? Esto es lo que propone este señor, el dueño de Amazon. Entonces, bueno, siguiendo un poco su estirpe, aunque voy a usar el PowerPoint porque obviamente estamos muy en la lejanía, permitidme que os cuente una triste historia que ojalá acabe bien, ¿no? No sé, esperemos que sí, a ver cómo acaba esta historia de innovación en la docencia y a qué me ha llevado, ¿no? Pues bueno, allá por el año 2014, un joven José Luis como yo, ¿no? Pues ganó una plaza en la Universidad de Granada como profesor sustituto. Aún ni siquiera disponía de la tesis. Bueno, el corazón se me iba a salir por la boca, obviamente, de los nervios cuando me llamaron para firmar la plaza, era una de mis ilusiones. Y os podéis imaginar lo orgullosa que estaba mi abuela yendo por el pueblo diciendo que su nieto era profesor de universidad, ¿no? Pues esto fue una alegría en el año 2014, pero ahora veremos en qué cosas va trayendo esto, ¿no? Esta felicidad o esta alegría que nos inundaba a todos, principalmente a mí y a mis familiares, pues bueno, pronto para mí se convirtió en algo, un sentimiento un poco de tristeza o de ira, ¿no? Conmigo mismo, porque bueno, me había dado cuenta de que me había convertido en ese profesor que en su día, cuando yo era estudiante, no me motivaba mucho a mí a asistir a clase o a de verdad tomarme en serio lo que era la asistencia a clase y prestar atención y tal, sino que utilizaba sus mismos medios, que eran las diapositivas, los PowerPoint o similares, para impartir conocimiento, ¿no? Es decir, no me gustaba lo que estaba haciendo del todo, porque tampoco veían los alumnos ciertas cosas como que les gustaban las clases, eran como le decían que eran más amenas, pero a mí no terminaban de llenarme, no tenía toda la asistencia a clase quizás que debería y aparte pues me daba cuenta que me había convertido en eso que en su día a mí no me motivaba para nada, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a motivar yo a los alumnos si me estoy dando cuenta de que estoy haciendo lo mismo que a mí en su día no me motivó, ¿no? Entonces, pues me empezaron a rondar por la mente este tipo de preguntas, ¿no? Porque yo doy clase también de práctica basada en la evidencia, de transferencia de conocimiento de la investigación al ámbito asistencial o clínico, ¿no? Y digo, o sea, yo voy a los hospitales a decirle a las enfermeras
que eso del siempre se ha hecho así hay que quitarlo de en medio, que tienen que cambiar, que tienen que leer investigación, añadir cosas nuevas a su práctica. Pero luego a mí en la docencia me da igual el siempre se ha hecho así, o sea, lo que digo en los cursos luego no lo aplico en mi aula, ¿no? Porque si vemos esta foto que según la Wikipedia, la de la izquierda es del siglo XIII y la comparamos con cualquier clase hoy día, que podría ser como esta de aquí a la derecha, el modo operandi sigue siendo el mismo, un profesor, antes estaba en una silla mucho más alta, ahora estamos en una mini tarima, tenemos ahí algo para presentar, que en vez de un libro son unas diapositivas y los alumnos están de cara al profesor, pues los que quieran prestar atención prestándole, los que no, pues durmiéndose, como incluso en el siglo XIII aquí abajo a la derecha en la esquina tenéis un alumno durmiéndose o ese el alumno hoy día estaría con el móvil, aquí al fondo alumnos hablando, ¿no? Es decir, entonces lo que yo explicaba en los cursos parecía que yo no me lo aplicaba a mí mismo en mi trabajo diario, ¿no? Pero es que si fuésemos a un hospital y tratasen de curarnos, de ponernos algún tipo de tratamiento intravenoso, intramuscular, con este tipo de jeringa de cristal y metal, seguramente nos llevaríamos las manos a la cabeza, ¿no? O en España, si hoy día tratasen de limpiarnos una herida, de desinfectarnos una herida con ese fármaco que ya se vieron diferentes efectos negativos que tenía, también nos llevaríamos las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, parece que en la clínica avanzamos y eso es lo que yo trato de explicar en los cursos a las enfermeras asistenciales, pero yo no me lo aplicaba en mi día a día en la docencia, ¿no? Entonces, pues más cuestiones que me seguían surgiendo, que me llevaban otra vez a ese ciclo de tristeza, ira sobre mi metodología docente, ¿no? PowerPoint o similar u otra cosa. ¿Hay alguna forma, ser o no ser, ¿no? ¿Sigo usando PowerPoint para siempre o puedo usar alguna otra cosa que pueda ser beneficiosa para mis estudiantes y también para mí, que me saque de este círculo vicioso en el que no estoy cómodo, ¿no? Más preguntas que me venían surgiendo, es decir, igual que los pacientes se merecen, bueno, yo soy enfermero, ¿no? De ahí que me venga, veréis que muchos ejemplos me los llevo al ámbito asistencial, ¿no? Igual que mis pacientes cuando yo era enfermero se merecían los mejores cuidados en función de la última evidencia, no se merecen también mis estudiantes, que podrían ser, como mis pacientes, los mejores métodos docentes, si es que hay algunos otros diferentes al PowerPoint. Pues bueno, todas estas preguntas me rondaban en aquellos inicios, ¿no? Pero es que aparte de las preguntas que me iban surgiendo a mí mismo, la vida me iba mandando señales, ¿no? La vida a veces se pone ahí frente a ti y te dice, aquí estoy yo y voy a seguir hundiéndote, ¿no? Te voy a seguir dando palos, ¿no? Y me iban surgiendo, pues, desde noticias hasta memes de todo tipo en redes sociales, ¿no? O en el móvil, pues, expertos de educación diciendo que había que acabar con las clases de 50 minutos, que eran los últimos minutos de las clases magistrales, o memes en los que, bueno, vemos ahí abajo a un paciente, a una persona que se lleva las manos a los ojos, se desmaya y cuando van los demás a verlo, dicen, oh, otra presentación de PowerPoint envenenada, ¿no? O vemos a la derecha un montón de estudiantes dormidos y el meme dice lo siguiente, muerte por PowerPoint ocurre diariamente en la mayoría de universidades del mundo. O sea, para que esto haya llegado a ser un meme quiere decir que tiene su realidad en el día a día. No es algo que nos estemos inventando. Y si buscáis memes y PowerPoint nos van a salir a cientos, ¿no? Que es verdad que a veces el abuso del PowerPoint que tenemos es exagerado. Entonces estas señales me iban a mí calando poco a poco, ¿no? Y me hacían esto, me hacían tener insomnio, ¿no? Porque decía, madre mía, ¿será posible aprender y divertirse o simplemente yo tengo que seguir con este método que es con el que yo aprendí en su día? ¿Puedo hacer algo diferente que hay? ¿Y si pruebo esta cosa? ¿Y si pruebo hasta aquella otra? ¿Puedo hacer este tipo de cosas en la universidad? Mi madre siempre me decía, niño, ten cuidado a ver dónde te metes, que la universidad tiene sus protocolos y sus cosas, a ver si te van a echar o te van a regañar por hacer esas ideas que tienes, ¿no? Esas cosas me las decía mi madre en mis inicios cuando iba añadiendo cosas nuevas, ¿no? Es un dicho que tenemos en España que se llama allá donde fueres, haz lo que vieres. Que bueno, en parte sí, pero en parte, pues obviamente, si hiciésemos siempre eso, nadie avanzaría, ¿no? Entonces tenía yo mis noches de insomnio dándole vuelta a todo esto. Y claro, todo esto se acabó materializando en diferentes juegos y diferentes cosas que ahora os iré comentando. Y este me ha convertido a mí en, bueno, en ser un profesor únicamente de clase magistral. Ojo, que no quiere decir que no de clases magistrales, porque obviamente hay veces que es necesario. A diferentes motes que me han ido poniendo compañeros de profesión, ¿no? Al profe Houdini por el tema del escapismo y las habitaciones de escapismo que planteo, al profe Nove de novedoso,
Otros compañeros me llaman el hereje porque dicen que soy un hereje, que ese tipo de cosas no están bien vistas en docencia ni se deberían de hacer, pero bueno. Y suelo basarme a la hora de jugar a juegos con los alumnos en la película de Saw, no sé si la recordáis, ese que pone a prueba a diferentes personas. Siempre sale este muñeco y les dice, quiero jugar a un juego, ¿no? O el que suelo usar antes de proponerles ningún tipo de juego a mis estudiantes. Y comencé, ¿no? Con todo esto comencé a cargar mi carro de curas docentes con más herramientas, además del PowerPoint. Como enfermera, cuando yo voy a curar diferentes heridas, tengo diferentes herramientas, no tengo un tipo de apósito y un tipo de desinfectante, tengo muchísimas cosas, ¿no? Pues ¿por qué como docente tengo únicamente que tener dentro de ese carro de cura o ese carro docente el PowerPoint? ¿Por qué no puedo tener un montón más de herramientas como ahora veremos, ¿no? Y voy sumando cada vez más, porque esto una vez que se te ocurre una, ya la tienes ahí como herramienta, se te ocurrirá otra y vas sumando, ¿no? Y comencé principalmente a crear juegos. Y diréis, ¿por qué juego y no otra cosa? Pues porque me encanta jugar, tengo un montón de juegos de mesa, tengo muchos amigos con los que nos gusta jugar y porque de niños nos encanta a todos jugar, lo que pasa que con la edad lo vamos perdiendo, ¿no? Y sigo que me sigue encantando los juegos de mesa, los juegos de, como ahora veremos, juegos reales, los que yo voy y pago para que me monten algún juego, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, un juego docente tiene que tener al menos estas tres cosas, ¿no? Debe tener una regla y un objetivo, al igual que cualquier juego. Y obviamente al estar en el mundo docente deberemos tener un objetivo docente. No va a ser un objetivo de pasárnoslo bien únicamente, si no, no tendría sentido estar en la universidad. Luego también tendríamos la parte de conocimientos. ¿Qué conocimientos somos los que quiero introducir dentro de ese juego como evaluación, como aprendizaje o como repaso de conocimientos, ¿no? Y por último, los premios. Un juego sin premios pierde el 80% de su motivación o el 50% en función de cada cual, ¿no? Según lo que yo le exija a los estudiantes, así plantearé el premio. No es lo mismo un juego de adquisición de conocimientos en los que son nuevos a un juego de evaluación de conocimientos. El premio será mayor porque sería un examen propiamente dicho, ¿no? Y bueno, voy a ir contando diferentes juegos que después de todo esto, esta catarsis mental que tenía yo, pues fui creando, ¿no? Uno empieza con cosas muy fáciles. La cura para el coronavirus no sale en un día, ni la vacuna sale en un día, requiere un proceso, ¿no? Uno va haciendo cosas más facilitas y cada vez va llegando más y más lejos, no dejan de ocurrírsele cosas. Pues, por ejemplo, un juego que usaba, por ejemplo, PowerPoint, ¿no? Pues les ponía esta regla a los estudiantes, repasaba con esto con los diferentes conocimientos ya explicados en clase. Tenían que guardar todos los materiales, no podían usar obviamente ni apuntes ni el portátil, tenían dos comodines, que eran esos dos corazones que veis ahí, perdón, dos vidas y dos comodines. El comodín era el del profesor y también teníamos el comodín de la llamada, como en ese famoso programa de ¿Quieres ser millonario? ¿Qué hacíamos? Si tocaba el comodín de la llamada, pues llamábamos a un estudiante que no estaba en clase en ese momento porque no había querido venir o por lo que fuese, y lo llamábamos y le decíamos, hola, ¿qué tal? Espero que estés bien y ya que no estás en clase, que al menos estés disfrutando o descansando o estudiando, ¿no? E intentábamos ver si esa persona conseguía resolver la prueba, la pregunta. Y bueno, tenían dos vidas para un total de 15 fases y un final boss, que eran ni más ni menos que 16 preguntas. Si fallaban, pues perdían una vida, obviamente. Como premio por haber superado el juego, pues bueno, les ponía porque este era un juego de preguntas bastante sencillo, les ponía un vídeo mío del año 2013 cuando fui a un programa de televisión muy famoso aquí en España, que les suele llamar bastante la atención este vídeo por verme pues, en acción en la televisión, ¿no? No me llevé dinero por si os lo estáis planteando, pero bueno, al menos me pasé un buen rato. Y de este tipo de juegos súper básicos con PowerPoint empecé a hacer juegos de preguntas a través del móvil. Porque es que el móvil, los profesores tenemos dos opciones. O usarlo como aliado o lo vamos a tener como enemigo enfrente. O sea, el móvil es el mayor distractor que hay en el mundo. Te pones con el ordenador a trabajar y el móvil te distrae cada 0, pues es que a los alumnos les pasa igual. El móvil es adictivo, genera adicción y está más que comprobado. Entonces podemos tener dos vertientes, o negar que el móvil puede tener una utilidad dentro de clase y usarlo cuando nos convenga, o prohibirlo para siempre y que los alumnos lo tengan que usar a escondidas y lo van a seguir usando porque no podemos controlar a 80, 100 o los que tengamos en el aula, ¿no? Y tampoco es mi intención ser un policía del aula. El que me quiera prestar atención que me la preste y el que no, pues problema mío que no soy capaz de llamar su atención. Tendré que mejorar mi forma de impartir las clases para captar su atención, ¿no?
Juegos de preguntas tenéis 1.000.000 a través del móvil. Me gustan estos tres: Kahoot, Socrative, que es el de la carrera espacial, y Quizzes. Hemos abusado tanto del Kahoot que ya lo han aborrecido los estudiantes. O sea, no se trata de que estemos todo el día con el móvil, pero que cuando lo usemos tenga sentido y la vayamos cambiando, no siempre lo mismo. Entonces, tenemos diferentes alternativas, como el de la carrera espacial, en el que los estudiantes, que se llama Socrative, los estudiantes van contestando en su propio tiempo, porque es que lo malo del Kahoot es que con eso de que te da puntos según contestas más rápido o menos, la gente lo que quiere es contestar rápido, no se paran a pensar, ¿no? Cosa que con Socrative y con Quizzes lo he corregido, me permite corregirlo, y en mi opinión, y también la de los estudiantes, en algún estudio que tenemos ahí pendiente de publicar, es más positivo para ellos, ¿no? Les gusta más que el Kahoot. Aparte, el Kahoot, después de cada pregunta, con esto de que sale la clasificación, es una locura, ¿no? Y ya que me planteo usar como aliado los móviles para juegos de preguntas, ¿por qué no usar también las redes sociales si es un medio en el que ellos se mueven como peces en el agua? Pues bueno, también me planteo, pues creo grupos dentro de Facebook, ¿no? En el que los alumnos siguen el grupo, así yo no tengo que seguirlos a ellos. Ahí los alumnos mantienen su privacidad. Obviamente yo como profesor jamás los sigo ni me hago amigo de ellos, porque ellos tienen que tener su privacidad y yo tengo que tener mi privacidad también. Y bueno, pues cuando viene algunas vacaciones, pues dedico ese grupo de Facebook a mandarles retos por ahí, algunos retos que les planteo para toda la clase en común. También creo una cuenta de Instagram en la que les voy subiendo material relacionado con la asignatura, en forma de memes, en forma de vídeos de TikTok o en forma de infografías que sea muy llamativo para ellos. Y de vez en cuando les cuelgo alguna historia. ¿Para qué? Para que, bueno, en su día a día están ahí en las redes, pues que alguna vez tengan algo de contenido relacionado con la asignatura y también puedan acudir a él en caso de que necesiten repasar, ¿no? Y bueno, esta fue, pues, ha sido mi última idea, que se me ocurrió que ya que el TikTok está barriendo a todas las redes sociales, se las está comiendo, y que con esto del coronavirus estamos teniendo un montón de personas creando bulos y estamos ahí los sanitarios en redes sociales luchando contra esas personas que mandan bulos, ¿por qué no hacer a los estudiantes que aprendan a usar las redes como sanitarios? Es decir, para contrarrestar esos bulos en vez de únicamente como ocio. Pues bueno, yo me puse en el papel de un negacionista de la pandemia y de las vacunas y ellos tenían que contestarme a mí a través de un hilo de Twitter, a través de un post de Instagram o a través de un TikTok y rebatirme mis argumentos negacionistas, ¿no? Obviamente, aquellos argumentos o aquellas publicaciones que más me gustasen y que más considerase yo que se adaptaban a las redes sociales tenían un premio, ¿no? Para meterle ese toque de gamificación en el que cogemos cosas de los juegos y reglas de los juegos y lo aplicamos a cosas que no son para nada un juego, ¿no? Como hacer un trabajo de clase. Pero oye, que si haces el mejor trabajo de clase, te vas a llevar una medallita o un premio concreto y por lo tanto ya estamos gamificando ese trabajo, ¿no? Y sí, bueno, y que me gustaría añadir aquí que los estudiantes se han marcado unas pedazos de respuestas muy buenas para redes sociales, muy buenas para llegar al público general y no únicamente a la gente sanitaria, y me han dejado flipando. Vamos, han destrozado mis argumentos de forma bastante buena. Eso sí, me gustaría dejar claro algunas cosas importantes para el uso de las redes sociales, ¿vale? Aunque algunas las he nombrado. Hay que preservar la privacidad de los estudiantes. Yo como profesor no me planteo en ningún momento ser amigo de ellos en redes sociales. Ellos tienen su vida y a mí no me interesa. La cuenta a la que los estudiantes tengan que seguir debe asociarse a una asignatura y no a un perfil personal mío ni profesional mío, sino solo para la asignatura, para que cuando vayan ahí encuentren el contenido de la asignatura y no otras cosas. Recordar que obviamente como no todos los estudiantes tienen redes sociales, no es el canal oficial de comunicación, sino que también tenemos el email y otras plataformas. Evito usarla cuando es un día no lectivo o a horas que no son pertinentes. No obligo a ningún estudiante a seguir la cuenta. Tampoco lo sobrecargo de contenido porque es solo un extra a lo que ya tenemos. No se trata de que eso sea la fuente principal. Cito siempre mis fuentes y de vez en cuando les meto contenido de la asignatura con un toque de humor, porque es verdad que con el humor se llega mucho más lejos. De hecho, ya veis que lo que se suele compartir por WhatsApp principalmente son memes y cosas con humor, pero que muchas veces están relacionadas con la realidad. Y después de todo esto, como he comentado, estas eran preguntas que al principio tenía, fui dando pasitos poco a poco, un paso, otro,
y ya se me empezó a ir de las manos, ¿no? Porque cuando haces una cosa, tu mente hace clic y empiezas a hacer otra y clic, 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 clic y se te va la cabeza, ¿no? Empiezas a ver que todo lo que ves a tu alrededor que te gusta, no todo obviamente, pero la gran mayoría de cosas puedes aplicarlas en el aula, ¿no? Y te explota la mente creativamente hablando. Y se me ocurrió que en vez de darle una clase magistral, por ejemplo, sobre el infarto agudo de miocardio, nunca más iba a darle esa clase de forma magistral, sino que ellos iban a ser los que tenían que encontrar el conocimiento por sí mismos, conmigo dentro del aula como dinamizador y resolvedor de dudas, ¿no? Y los metía en el papel, utilizaba otra dinámica de gamificación para este juego, es meterlo en el papel de que son investigadores policiales, tienen que resolver una causa de la muerte con 20 pistas policiales que las creo yo mismo, que al fin y al cabo no son más que los factores de riesgo, los signos y los síntomas, tratamiento y métodos diagnósticos del infarto agudo de miocardio. Entonces ellos tienen que redactarme un informe judicial relacionándome esas 20 pistas, que son los que yo explico en clase, con el infarto agudo de miocardio. Es decir, esta vez son ellos los que van al conocimiento, no yo el que se lo da o el que se lo imparte, ¿no? Y obviamente el mejor informe judicial tiene su premio, ¿no? Pues algunas de las pistas que podéis ver, pues el plato de comida que se encontró en la casa del fallecido, que como podemos ver, pues comida ultraprocesada, alta en grasa, alto contenido en sal, etcétera, etcétera. Otra de las pistas que les doy es este estén y le pongo aquí, evidencia del centro hospitalario, artefacto extraño encontrado en el suelo de la mesa del cadáver. Se piensa que podría ser algún tipo de amuleto. Obviamente ellos tendrán que deducir que no se trata de ningún tipo de amuleto, sino que se trata de un stent, que es una forma de tratamiento del infarto agudo, ¿no? Les pongo también un electrocardiograma con una fibrilación ventricular. Se encontró este registro en la sala donde se encontraba el cadáver, porque, bueno, obviamente ellos tienen que deducir que en un infarto masivo, si no hacemos nada y conseguimos reperfundir rápidamente ese miocardio, el paciente entrará en fibrilación ventricular y morirá, ¿no? Pues bueno, todo así en total 20 pistas relacionadas con la asignatura. Una clase magistral que ya no es magistral nunca más. Una herramienta nueva que añado a ese carro de curas docente, ¿no? También decidí que otro de los juegos que más nos gustan a mi familia y a mí, a mis amigos, Time's Up, que es de adivinar personajes famosos, series famosas, películas, etcétera, etcétera, lo iba a aplicar también en la asignatura para evaluar conocimientos teóricos una vez impartida toda la teoría. ¿Y por qué uso este juego si ya hemos acabado la teoría y vendría el examen? Pues porque hay algo que no tenemos siempre en cuenta y es que hay diferentes tipos de evaluaciones que a cada alumno le vienen de una manera. Hay gente que se le dan muy bien los tipos test, hay gente que se le dan muy bien los exámenes de desarrollo y hay gente que yo en clase etiquetaba como ovejas negras que cuando lo lleva a este tipo de juego se les da estupendamente, ¿no? Y el examen tipo test se le da fatal, pues porque cada uno tiene unas condiciones de aprendizaje y de demostrarlo, ¿no? Y bueno, este juego tiene 3 rondas en el que primero tienes que adivinar el término usando todas las palabras que quieras para dar pistas. Después, una palabra tienes que conectarla con el término. Y por último, la mímica para adivinar el término. O sea, si un estudiante es capaz de representarme, por poner un ejemplo, el EPOC o una fibrilación auricular o ventricular o el tratamiento con beta bloqueantes a través de mímica, ya tiene que tener interiorizado el término, ¿eh? Mucho más que si me la identifica dentro de un examen tipo test. Obviamente aquí el que gana también se lleva de premio, pues, de las 100 preguntas del examen tipo test, pues le regalo algunas positivas, ¿no? Porque me ha demostrado conocimientos más que de sobra para poder ganar este juego. También otra clase magistral en la que muchas veces perdía el tiempo porque, bueno, tampoco hay una parte que son los diagnósticos enfermeros. Son muy sencillos, ¿no? Tienen 3 partes. La etiqueta diagnóstica, en la que te digo el problema que tiene el paciente, por ejemplo, diarrea. Los factores relacionados, que son los que causan ese problema, pues podría ser diarrea relacionado con abuso de laxantes, y la tercera parte, que serían los signos y los síntomas, pues podría ser diarrea relacionado con abuso de laxantes y manifestado por deposiciones líquidas y frecuentes, ¿no? Eso sería un diagnóstico enfermero. Y bueno, y tenía 1 hora y media de clase para explicarle lo que era un diagnóstico enfermero, lo cual al final pues me llevaba a hablar y hablar, poner 1.000.000 de ejemplos porque se me quedaba corta la clase, porque es algo que considero bastante sencillo y nuestros estudiantes tienen nivel suficiente para entenderlo bien. Y se me ocurrió montar las fiestas del cuidado o las fiestas de la Nanda, ¿no? Yo generaba 15 diagnósticos con sus 3 partes, pero cada una de las partes de esos diagnósticos la pongo en un folio
y los reparto aleatoriamente por el aula. ¿Qué tienen que hacer los alumnos? Ir hablando entre ellos para buscar. Si a mí me ha tocado, por ejemplo, como problema, no sé, la úlcera por presión, bueno, el deterioro de la integridad cutánea, pues tendré que buscar a alguien que a lo mejor tenga como factor relacionado la inmovilidad en cama y que como signo y síntoma tenga úlcera por presión de grado 3. Es decir, ya los levantas de la mesa, de la silla, los pones a hablar entre ellos, a que intenten deducir con esos signos y síntomas, conectarlos entre sí, etcétera, etcétera. Y me evito de dar siempre clases magistrales, ¿no? Esto se puede aplicar a cualquier otra cosa que te venga, ¿no? Y seguir haciendo más juegos, como por ejemplo los juegos de Breakout Edu, en los que cojo una caja y la cierro con 2 candados, por ejemplo, y lo uso a la hora de plantear los casos clínicos. Ojo, el mismo caso clínico que le planteo sin juego versus juego cambia radical. O sea, porque esto lo hacemos en una sala de ordenadores en las que ellos tienen acceso a unas cosas donde pueden encontrar pues, los diagnósticos enfermeros, los objetivos y las intervenciones. Entonces, en el caso clínico les planteo 8 diagnósticos que ellos tienen que identificarlos y tienen que utilizarme, como estos diagnósticos tienen un código numérico, si cogen el último número de cada uno de los diagnósticos que identifiquen, van a poder abrir el candado, ¿no? Los 2 candados de 8 dígitos. Por lo tanto, y os lo digo que en 100% real, cuando uso esta misma dinámica de caso clínico en clase con los ordenadores sin que sea de juego, los estudiantes pasan de todo. O sea, la gran mayoría se empieza a meter en el Facebook, lo empieza a hacer por encima, etcétera, etcétera. Cuando les planteo que el primero que abra la caja se va a llevar el premio que haya dentro, que suelo ponerle algún tipo de chocolatina que les gusta mucho y a mí también, se vuelven locos por ver quién es el primero que resuelve el caso clínico de forma correcta. ¿Por qué? Porque le estamos dando ese extra de motivación. Y eso les mueve por dentro, ¿no? Y les doy 60 minutos para ello, por ejemplo, en este tipo de clase, ¿no? Y también se me ocurrió, no sé si habéis visto dentro de Netflix la película de Black Mirror, en la que uno va tomando decisiones, ¿no? Mientras la estaba viendo, según las decisiones que tú tomas, la película continúa hacia un sitio o hacia otro. Y digo, dentro de las asignaturas todos queremos que nuestros estudiantes sean capaces de tomar decisiones, que es algo que les va a venir bien de cara al futuro en el ámbito clínico, pero no los pongo a tomar ningún tipo de decisión. Pues cogí y les puse un examen en el que el estudiante iba tomando decisiones, por ejemplo, la primera de ellas, si quería atender a un paciente cardiológico o respiratorio, y en función de la decisión salían 10 preguntas. Después llegaba otra decisión. ¿Qué harías con este paciente con síntomas de síndrome agudo coronario? Pues le haría un electro, le administraría ácido acetilsalicílico, ¿no? Por ejemplo, en función de esta decisión, otras 10 preguntas. Así hasta un máximo de 5 decisiones con 10 preguntas diferentes, ¿no? Después de cada decisión. Y con todo ello, el paciente puede acabar ingresado en el hospital, muerto, yéndose de alta o yéndose en seguimiento con su enfermera de atención primaria, ¿no? Por ejemplo, y esto se te ocurre pues viendo una película. Lo que hay que hacer es tener la mente abierta y cada vez se te irán ocurriendo más cosas. Y también decidí que aparte de exámenes con opción, iba a poner los exámenes que fuesen divertidos, y permitirme el lujo de meterle humor con los exámenes. Y os prometo, y le he pasado un cuestionario sobre ello a los estudiantes y os digo que la gran mayoría de resultados son muy positivos. Lo único que no controlé bien era el tiempo, ya que este tipo de enunciados lleva más tiempo leerlos, pero bueno, lo he mejorado con el tiempo y ahora los estudiantes pues lo ves que de vez en cuando durante el examen sonríen y ellos te lo dicen que le ha servido para olvidarse de que estaban en un examen, para rebajar las tensiones, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? Os leo únicamente una de las preguntas, ¿no? Y eso no es lo peor. A Francisca me han contado que le dijo la enfermera que tenía algo del asesino silencioso, pero esto que es, ya incluso nos comparan con asesinos en serie. Qué poca vergüenza. Abuela, es una forma de llamar a las insuficiencias valvulares, a no sé qué, en las opciones de respuesta, ¿no? Y he escuchado por ahí que a otra mujer le dijeron que tenía trigeminismo. Ya no solo se ríen de uno, ya se ríen hasta de su horóscopo, ¿no? Bueno, estos son arritmias que se les nombran de alguna forma y trato de ponerlos en situaciones reales dentro del examen con un toque de humor también. Obviamente no todo el examen es así, pero me permito de las 100 preguntas, por lo mejor meterle 20 o 30 que sean una historia con un toque de humor para que bajen un poco las tensiones, ¿no? Obviamente no es fácil hacerlo porque
requiere mucho más pensar que ponerle identifique la incorrecta respecto al infarto agudo. ¿Cuál de las siguientes sobre el tratamiento de la hipertensión no es correcta? Pues oye, bastante más fácil que tener que currarte una historia, ¿no? Y todo esto pues también acabó degenerando en que me dio por encerrar estudiantes en escape rooms, no sé si sabéis lo que son, habitaciones de escapismo. Tú te juntas con un grupo de 5 amigos, vas a un local y les pagas, aquí en España son 50 euros, y te meten en una habitación con una historia concreta, pues por ejemplo, creemos que el señor que vive en este piso es un ladrón y ha robado las joyas de la reina tal. Tenéis una hora antes de que vuelva para descubrir las joyas y salir de la sala antes de que regrese. Te encierran con tu grupo de amigos, tu familia, con quien haya ido en esa sala, tienes un minuto para resolver todo el tipo de pistas, puzzles, etcétera, etcétera, y escapar, ¿no? Todo eso, pues, con base a normas matemáticas o cosas y pistas que te van poniendo ellos. Pues decidí que esto que a mí me gusta mucho y que suelo ir con mi familia, pues decidí llevármelo al aula, ¿no? Y hacerlo para evaluar los conocimientos prácticos y de técnicas, ¿no? Y entonces encierro a los estudiantes, obviamente yo dentro con ellos para evaluar las técnicas que las van haciendo bien, pero ellos son libres dentro del aula para buscar lo que quieran, para hacer lo que quieran, para hablar entre ellos, etcétera, etcétera. Es decir, cambié el examen práctico, en vez de coger y sacarle una bolita y decirle, pues venga, canalízame una vía, extráeme sangre de ahí, pues le meto muchas más técnicas en una prueba que es un juego y que me permite ver muchas otras cosas como ahora veremos, ¿no? Y seguramente, pues algunos estaréis pensando esto, ¿no? Una habitación de escapismo como evaluación, no lo sé, yo creo que este tío se lo está inventando, ¿no? No lo sé, Rick, parece falso, ese gran meme que hay por ahí, ¿no? Pero es que no solo monto skate room, sino es que también me monto películas, ¿no? ¿Por qué me las monto? Pues porque igual que las skate room reales tienen historias, las historias enganchan a la gente, ¿no? Y suelo utilizar series de Netflix o de cualquier otra plataforma que sean muy, muy famosas, ¿no? Y les monto un tráiler a los estudiantes, en este caso, si conocéis la serie La Casa de Papel, en la que un profesor un ladrón que le llaman el profesor se mete a robar dentro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, pues en este caso yo lo he convertido en la Facultad de Papel, yo soy el profesor, el malvado, los alumnos tienen que desenmascararme. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los estudiantes? Pues bueno, tienen que coger y entrar en el... Yo estoy haciendo títulos falsos de enfermería, imprimiéndolos para venderlos en el mercado negro y hundir a la profesión, ¿no? Y os voy a poner el tráiler, que si habéis visto la serie, pues está basado en la música de la serie y en la estética de la serie, ¿no? Pues bueno, lo que habéis visto ahí son imágenes de nuestra facultad en la que están los estudiantes, los muñecos con los que aprendemos, etcétera, etcétera, que yo lo uso para el tráiler. Bueno, estas cosas, pues al principio hacerlas me llevaba la vida, ¿no? A lo mejor para hacer un tráiler tardaba 5 horas, ahora te lo monto en 1 hora o 2 como mucho, ¿no? Y bueno, las historias también trato de darle la mayor realidad posible, de ahí que veáis algunos de los muñecos, ¿no? Pues como este Funko del profesor, que a veces lo uso en clase, le digo, venga, que hoy el profesor os va a estar evaluando, ¿no? Y lo coloco, me lo llevo a los exámenes. También he montado habitaciones de escapismo relacionadas con Stranger Things, por ejemplo. Os tengo el muñequito y se supone que esta que es 11, la protagonista, les da poderes, ¿no? Y cuando explico la técnica, por ejemplo, canalización de vías, le digo, venga, hoy vais a adquirir un nuevo poder, ¿no? Por ejemplo, últimamente uso a Mini Yoda, que es lo que más está de moda, ¿no? Voy eso, en base a las modas que hay, ¿no?
Y pensaréis, vale, que sí, muy bonito todo eso que me cuentas, que es historias, pero dentro de ese escape room, ¿qué es lo que hacen los estudiantes, no? Muéstramelo a ver si eso es verdad o es mentira, ¿no? Pues vamos a ir viendo cosas. Por ejemplo, una de las técnicas que le evalúo, bueno, aquí os pongo unos trozos extraídos de una entrevista que hicieron en televisión a algunos estudiantes participando en el aula, en el escape room y a mí después, ¿no? Pues bueno, les pido que tengan que vestirse la indumentaria estéril para tocar una de las cajas, ¿no? Si no se han vestido estériles y los guantes estériles, la forma que hemos aprendido en clase, si no lo hacen bien no van a poder seguir avanzando y yo estoy ahí dentro vigilándolo, no van a poder tocar una de las cajas que está cerrada y que tienen que abrir para poder seguir avanzando, por ejemplo, ¿no? También les pongo un muñeco de RCP con diferentes pegatinas que marcan la secuencia. Pues les pongo en la frente el 4, por ejemplo, en el tórax el 5, en el desfibrilador les pongo el 6. Y uno de los candados que están escondidos por el aula te dice como pista secuencia RCP. Si se sabe la secuencia de reanimación cardiopulmonar, saben que primero tendrán que ir a la frente mentón, después al tórax y después al desfibrilador, por ejemplo, ¿no? Aunque muchas veces, como vais a ver en este vídeo, intentan reanimar al muñeco que obviamente no le sirve para nada. También les pongo un candado, ¿no? Les evalúo su conocimiento sobre interpretación de electros, un candado de 4 dígitos que te dice primer número, asistolia, segundo número, fibrilación ventricular, segundo número, infarto agudo de miocardio, cuarto número, flúter auricular. O si consiguen verlo, si saben qué electro es cada una de esas patologías y el número que lleva, sabrán colocarlo en el candado, ¿no? Y aquí las veis, pues ya son libres en el aula, debaten entre ellas, ahí están intentando obtener, pues, la llave de salida, ¿no? Y lo dicho, todo esto no son pasos concatenados, sino que muchas veces una cosa está allí, la otra aquí, tienen que ir juntándola, el pensamiento lógico y todo eso, ¿no? También tienen que hacer una extracción de sangre para levantar a un paciente que debajo suya esconde diferentes cosas, ¿no? Entonces les pongo un cartel que indica, el paciente indica que no se levantará hasta que no se le realice la analítica de sangre. Pues tienen que encontrar, obviamente, todos los materiales, ¿no? Pues tienen que encontrar su desinfectante, su algodón, su compresor, su contenedor de riesgos biológicos, su aguja, etcétera. Y una vez que hacen bien la técnica y extraen la sangre, pues le levanto al muñeco al paciente para que encuentren lo que hay debajo. Y bueno, como podéis ver, yo no sé en vuestras clases magistrales con únicamente PowerPoint, pero a mí en la vida he visto a un estudiante gritar de alegría, como vais a ver ahora, ¿no? Cuando consiguen escapar del aula, consiguiendo la llave de salida, ¿no? Se me ha ido. Ahí veis los tiempos, les doy un máximo de 30 minutos para salir de ahí, ¿no? Y ellos se ponen el nombre de grupo, fijaros cómo se vuelven locos. Y lo que han estado haciendo ahí dentro ha sido un examen, lo que pasa que con dinámica de juego, ¿eh? Esa es la última caja, que ahí dentro está escondida la llave de salida, ¿no? Y lo dicho, esto es un examen en el que le evalúo todas esas técnicas que habéis visto e incluso otras, ¿no? Y fijaros cómo se lo pasan. Si yo los llevase a clase y les dijese, pues bueno, vamos a hacer un examen, os voy a decir una técnica y tenéis que hacérmela. Y si no la hacéis bien, suspensos, ¿no? Pues bueno, ¿qué me permite esto? Además de... Todo esto me permite muchas cosas. Además de evaluar esas técnicas y esos conocimientos, hay cosas que no me permite ver un examen normal, ¿no? Me permite ver cómo se comportan en grupo, quién ejerce de líder dentro del grupo. Hay grupos que no se comunican y por eso no salen de ahí. Hay grupos que se comunican muy bien. Hay gente que coge muy bien el rol de líder, que son supuestamente competencias que debemos de evaluar y no estamos evaluando. Y me viene muy bien, ¿no? Y bueno, mucha gente, pues a lo mejor os preguntáis, ¿esto de qué te sirve? ¿Qué has conseguido? ¿Te sirve de algo, no? Como algunos compañeros me decían, tú tranquilo, ya te quemarás de todo eso. Es que eres muy joven y ahora mismo vienes con ganas, ¿no? Pues bueno, siempre va a haber haters por ahí sueltos que quieren que fracasemos, ¿no? Pero uno tiene que hacer lo que le hace feliz siempre y cuando obviamente sea bueno para el aprendizaje. Pues bueno, de esa tristeza inicial que tenía, lo que pasé a una liberación completa, a disfrutar de mi trabajo exageradamente, a sentirme libre y ver que había otra forma más allá de únicamente usar PowerPoint. Ojo, que no quiere decir que no use PowerPoint en mis clases, lo uso, pero no abuso de él.
Y si lo uso con un objetivo claro y obviamente usándolo bien y no dedicándome únicamente a poner las diapositivas y leerlas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, dentro del skate room, pues no todos ganaban. Ganan los 3 primeros los que consigan escapar más rápido, pero bueno, pues si no ganabas, pero sí conseguías escapar, al menos te llevabas una foto con el profesor Urquiza capturado, ¿no? Para subirlo a tus redes sociales y en este mundo de postureo que tanto les gusta, pues oye, ¿por qué no darles también ese tipo de premios? Y fijaros hasta dónde llegan este tipo de historias, ¿no? Porque, bueno, uno se monta la historia y la gente puede pensar, este tío es que está loco de la cabeza, o sea, las historias que se montan, las fricadas, pero los estudiantes ese tipo de cosas les gustan y, bueno, igual que a mí me gustan, hay mucha gente que no, pero hay mucha gente a la que sí le gustan y son ellos los que cogen tus historias, te las transforman y te las devuelven rebotadas, ¿no? Pues el último día de clase me encontré esta nota encima de la mesa, aquí empieza el juego, los estudiantes me habían preparado a mí una escape room para que yo llegase a un regalo, ¿no? Por ejemplo, el año que utilicé historias relacionadas con Juego de Tronos, pues me habían comprado este Funko porque han visto que yo tengo otro y que me gusta, ¿no? Pues me compraron este relacionado con Juego de Tronos y una bolsa de los dulces que suelo yo regalar en clase y para todo ello me pusieron pistas relacionadas con la asignatura que yo tenía que resolver. Otros estudiantes me prepararon una camiseta con mitad mi cara, mitad la indumentaria de la Casa de Papel, ¿no? Y bueno, temporada final, Facultad de Papel, se acabaron las máscaras y los pinchazos, ¿no? Pues ellos cogen tu historia y te la devuelven, ¿no? Fijaros cómo este tipo de dinámicas, que es lo que algunos profesores llaman gamificción, es decir, usar gamificación y juegos, pero con historias que las envuelvan, ¿no? Porque obviamente es mucho más bonito un juego con su historia que un juego por jugar sin ningún sentido, ¿no? Y aparte, pues bueno, eso que tanto nos preocupa, no sé, allí en México, supongo que también a los profesores universitarios, publicar estudios. Pues oye, tengo ya 4 estudios publicados sobre este tipo de dinámica. Algunos de ellos, como podéis ver en una revista que, por ejemplo, en el ámbito de la enfermería es de las que más arriba están en esto de los factores de impacto JCR en el mundo, hablando sobre qué opinan los estudiantes sobre el uso de Skate Room, ¿no? Y dicen que el juego les ayudó para el examen, que se lo pasaron bien, que el juego les ha ayudado a seguir aprendiendo sobre la asignatura, que han tenido que recordar y aplicar conocimiento durante el juego, que debería haber más juegos de este tipo y que este juego les motiva a estudiar, a pesar de que para el examen quedaba mucho, ¿no? Por ejemplo, son algunas de las cosas que ellos comentan. Y por si fuese poco, pues bueno, cosas que he comentado, el trabajo en equipo me permite ver cosas que jamás puedo ver con un examen tipo T, como el trabajo en equipo, la observación, el pensamiento lógico, cosas que son muy buenas para una enfermera, la capacidad de pensar y reaccionar ante situaciones de estrés, porque el reloj está corriendo en su contra mientras están haciendo la gran mayoría de los juegos que planteo, y me permite ver esas capacidades ocultas que, como he dicho muchas veces en clase, parece que tenemos un alumno que es la oveja negra, pero que cuando le plantea este tipo de dinámicas son máquinas, ¿no? Y bueno, aparte, pues como he dicho, el alumno se fideliza con tu asignatura y también con el profesor, ¿no? Y pues bueno, siempre me gusta recordar una despedida que me hicieron después de 3 años en una universidad de la que después me fui para irme a la que estoy actualmente. Pues bueno, todos los estudiantes me prepararon una despedida sorpresa exagerada, ¿no? Supongo que si no hubiese hecho todo este tipo de cosas y únicamente hubiese estado dando clases con PowerPoint, que bueno, tienen su función, pero también hay otras cosas que podríamos usar, pues a lo mejor no me habría ocurrido este tipo de sorpresas, ¿no? También te permite, pues bueno, que hagas transmisión de conocimiento a la sociedad, ¿no? Muchas veces en España nos quejamos de que las enfermeras no somos visibles, de que es que las enfermeras somos invisibles, que no nos sacan en las noticias. Bueno, obviamente con la pandemia todo esto ha cambiado. Y muchas veces quizás es que no es que seamos invisibles, es que no conseguimos hacer cosas interesantes para los medios de comunicación, ¿no? Pues este tipo de dinámicas pues me han permitido que, bueno, me hayan llamado diferentes medios, tanto de televisión como de prensa o radio, para que cuente lo que hago, ¿no? Y que se haya difundido y me hayan escrito profesores de otras disciplinas, profesores de otras facultades, o incluso que esté hoy día pues pudiendo compartir todas estas cosas con vosotros. Y fijaros, como he comentado al principio de toda esta historia, ¿no? Pues los alumnos me decían, oye, qué bien que das las clases más amenas, tal, que las haces más entretenidas, cuando lo hacía solamente con PowerPoint, ¿no? Pero no quiero solamente una clase que sea amena, que si busca su significado en el diccionario, se trata de
hacer algo aburrido un poco más entretenido o algo así venía a decir, ¿no? Mi intención es clases que sean muy útiles para ellos, que favorezcan el aprendizaje, obviamente, para eso estamos en un ámbito docente y a ser posible que sean divertidas y que les motiven, como por ejemplo el skate room, ¿no? Y fijaros el mensaje que me mandó un estudiante cuando me fui de aquella universidad hace 3 años, ¿no? Pues me dijo esto, ¿no? El oír José Luis dar la clase hoy era como escuchar, vamos a tomarnos unas cañas o algo. Es decir, un auténtico placer. O sea, para mí que un estudiante compare mis clases, que no considero que tengan este nivel, con ir a tomarse una cerveza o disfrutar algo con los amigos, me encanta, ¿no? Porque quiere decir que estoy yendo por el buen camino. Y bueno, ¿para qué hablar de los juegos, los skate room, el examen que te marcaste? Es otro nivel, en fin. 1000 cosas que darían para un TFG sobre cómo ser profesor de universidad y dejar huella. Bueno, obviamente me emocioné, ¿no? Que te digan este tipo de cosas, pues satisface y más cuando mucha gente se duda sobre si lo que estás haciendo es válido o no. Oye, ¿no te da miedo que eso que estás haciendo que no aprendan? Oye, ¿seguro que está en el camino correcto? ¿Tú estás evaluando el aprendizaje, sí o no? Pues os puedo decir que de usar una asignatura sin juego a una asignatura con juego, hemos pasado a duplicar el porcentaje de aprobados en primera convocatoria, ¿no? Quiere decir que algo le moverá este tipo de cosas por dentro a los estudiantes frente al uso de las clases magistrales. Y también hemos visto una mayor afluencia de alumnos a las clases que utilizando únicamente clases magistrales. Porque, bueno, si yo tengo 100 alumnos, doy clases magistrales y me vienen 40, y cuando doy este tipo de clases me vienen 80, pues quizás es que voy por el camino correcto, ¿no? Y quizás lo que tengo que seguir intentando es como captar a esos 20 que me siguen faltando, ¿no? Obviamente no se puede llegar a todos, pero bueno, se trata al menos de una docencia que sea variada y que llegue al mayor número de personas posible y no únicamente una docencia que favorezca al que le viene muy bien y sabe muy bien prestar atención y coger apuntes, ¿no? Y bueno, podríamos coger este refrán que me dijo mi madre y darle la vuelta, ese de allá donde fueres, haz siempre lo que vieres. Yo os propongo otra cosa y es que allá donde fueres no siempre hagas lo que vieres, sino que a veces te plantees esa necesidad de romper con el siempre se ha hecho así y probar esas cosas que tú creas que puedan funcionarte. Obviamente, siempre que haga un juego o algo novedoso, pregúntale a los alumnos, mándale un cuestionario, qué os ha parecido, qué cosas buenas tiene, qué cosas malas, qué cosas se pueden mejorar y veréis cómo vais mejorando cada vez más y más, ¿no? Y al final los alumnos te acabarán exigiendo que crees cosas y tú te acabarás autoexigiendo a ti mismo. Entonces, si os apetece, os invito a que os vengáis al lado oscuro de la docencia, ese de que algunos compañeros me decían el hereje, en plan broma, obviamente, a que mordáis la manzana y os pique el gusanillo de, pues bueno, de quizás implementar algún tipo de estas dinámicas en vuestro aula y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o duda que podáis tener. Sí, doctor, totalmente muy dinámico, pues toda esta experiencia que nos comparte desde la parte lúdica, desde la parte de cómo podemos realizar nuestras clases, ya no la clase tradicional tan monótona, ¿no? Que de repente, pues resulta que los alumnos terminan aburriéndose y entonces empiezan a decir otra vez lo mismo y tenemos diferentes formas de cómo poder retroalimentar y evaluar a nuestros alumnos. Vamos a dar oportunidad a que nuestros compañeros pues pudieran participar. No sé, pero viene ahí la opción de levantar la mano, les aparece a todos. Si es que quisieran hacerle alguna pregunta al doctor Urquiza. O cualquier crítica, también está abierta a crítica, ¿eh? No todo es perfecto. Ok. Tenemos por aquí un par de manos levantadas, parece. Quisiera estar en levantar la mano, por ahí tenemos, a ver, vamos a ver. Tenemos ahí José Morán. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Buenos días. Un saludo a todos los compañeros, un gusto poder verlos, aunque sea por este medio. Doctor Urquiza, muchas gracias por su ponencia. Me gustaría poder preguntarle, cuestionarle, o que nos pueda compartir cuál ha sido su experiencia con base a las instituciones. ¿Cómo toman este tipo de prácticas las instituciones donde usted ha desarrollado este tipo de docencia? Porque, bueno, en algunos casos, al ser nuevo, al no tener experiencia en este tipo de gamificación, bueno, pues es hasta malinterpretado. He tenido algunas experiencias en donde se piensa que solamente se está jugando y, bueno, tiene bases pedagógicas, por supuesto.
¿cuál ha sido su experiencia real? ¿Las instituciones cómo han tomado esta dinámica que usted aborda a la hora de dar sesión? Gracias. Gracias a ti. Y bueno, respecto a lo que comentas, pues la respuesta institucional, la verdad es que he tenido la suerte que siempre ha sido muy positiva. Los decanos de mis facultades, cuando he ido a pedirle aulas para este tipo de dinámica o le he comentado que bien o han visto lo que yo estoy haciendo, por lo general, tanto de la institución como de la gran mayoría de compañeros, la acogida ha sido buenísima. Me han permitido hacer lo que quiero, incluso en mi propia universidad, el propio gabinete de prensa que tiene la universidad entera ha venido a hacer reportajes sobre ello para difundirlo entre los demás docentes y la verdad que por eso, pues, queja cero. Respecto a las reticencias han sido más quizás, no tanto en la institución, sino como en algunos compañeros por ahí sueltos que, pues bueno, eso, que pueden pensar que a priori esto no tiene sentido, que parece que estamos convirtiendo la universidad en algo de niños, pero claro, al final no tiene por qué si los resultados académicos están ahí y nos avalan, ¿no? Obviamente a este tipo de personas intento mostrarles, pues, los avances que hemos hecho en las evaluaciones y en la satisfacción de los estudiantes. Y por lo general eso, todo muy bien, salvo algún compañero suelto, pero más bien ha sido la excepción. De hecho, muchos compañeros lo que me han pedido es, oye, ¿te importaría que fuese, cuando haga un skate run, avísame que quiero ir a verlo por si puedo hacer yo algo parecido? O, oye, cuéntame cómo ha hecho esto, que he escuchado a los alumnos hablar de ello y me interesa. O sea, la acogida, por lo general, bastante buena. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Tenemos a Marta Artemia Cortés. Levantó la mano. Adelante, maestra Marta. Buenos días, gracias. Doctor Urquiza, gracias por compartir sus experiencias y le comento que en cuanto a la docencia, es muy importante utilizar innovación y la he utilizado, he tenido grandes resultados. Los alumnos analizan, interpretan, asimilan, conocen y ejecutan todos los procedimientos de enfermería correctamente. Créame que comparto su ponencia y pues lo felicito porque todo lo que usted nos está diciendo, realmente al aplicarlo al 100%, salen grandes enfermeros y enfermeras. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Estoy totalmente convencido de lo que dices y nada, muchas gracias por tu apoyo y seguramente que tus alumnos estén súper contentos con las dinámicas que le planteas. Y si quieres mandarme un correo y contarme algunas de ellas, yo encantado. Muy bien, gracias. Gracias. Tenemos la participación de la maestra Magali Camargo. Adelante, maestra. Maestra Magali. No se escucha, a lo mejor ese es el volumen de su... Creo que se acaba de caer de la reunión. Pone abandonado, seguramente se le habrá ido la conexión o algo. Nancy Lorelli, adelante, maestra. Hola, muy buenos días. Doctor, muchísimas gracias por esta ponencia muy innovadora. También en algún momento de la práctica docente que efectuamos día a día, hemos puesto en práctica este tipo de juegos. A veces he notado que los alumnos se inquietan un poco en decir, otra vez vamos a jugar, otra vez vamos a empezar a hacer lo mismo, es decir, como que lo toman monótono. Uh-huh. Muy derivado de esta situación que estamos viviendo, a mí me gustaría saber qué estrategias de gamificación podríamos utilizar cuando se están dando clases virtuales. Es una parte que he notado que se ha dejado un poquito descuidada, puesto que hasta ahorita, hasta este punto de pandemia, hemos puesto atención que existen otras formas de enseñanza, ¿no? Que es la virtual. Y también sería interesante conocer algunas estrategias de gamificación para ponerlas en práctica en este sentido, en esta nueva forma de enseñanza, porque realmente no sabemos cuánto tiempo más nos reste así y si en un futuro se pueda volver a dar esta misma situación
Y como lo he mencionado en algunas inquietudes que tengo con algunos profesores, de llevar a la práctica o llevar a la par esta manera o esta parte de tener clases tanto presenciales como en línea, ¿de qué manera se podrían aprovechar estas estrategias o cómo cambiaría la dinámica? Porque me encantan los juegos que hace de encerrarlos y que hagan ciertas técnicas, pero ¿cómo llevarlas a cabo en este proceso de educación en línea? Perfecto. Pues, a ver, es verdad que esto de la docencia online nos pilló a todos con el pie cambiado, ¿no? Y hemos tenido que ir ahí adaptándonos rápidamente. Al principio, pues bueno, la docencia online parece que se presta mucho a eso. Presentación y poco más. Pero bueno, por suerte cada vez más, no sé si vuestro Google Meet os lo permite ya, pero por ejemplo nosotros nos permite ahora crear grupos y se crean como salas en las que metes 5 estudiantes en cada una. Yo puedo ir pasando por todas ellas. Pues por ejemplo, este juego de las pistas policiales me tocó hacerlo el otro día. Yo se lo mandé a ellos, iba entrando por las diferentes salas y eran ellos los que tuvieron que, o sea, esa misma dinámica la convertí en online gracias a la opción de hacer grupos dentro del Meet. Para usar, por ejemplo, este tipo de dinámicas de escapismo, se pueden aplicar, o de abrir candados, de abrir cosas con clave, me lo llevo al Google Docs online, que te permite como crear diapositivas a las que les vas poniendo una clave a cada una de ellas. Entonces ellos entran en la primera, tienen algunos conocimientos que desarrollar antes de poder sacar la clave de la siguiente, y pueden hacerlo vía online y yo sí, y estamos aquí todos conectados y me van preguntando dudas si les surgen. También el uso de Socrative o de Quizzes, este tipo de juegos de preguntas, pues yo lo que hago es compartirles a ellos la pantalla para que vean cómo van viendo quién va el primero, quién va el segundo, el tercero, pero son ellos los que desde casa con su móvil van contestando algunas de esas. Entonces, al final es tratar de buscar esas mismas dinámicas que tenemos en el aula, cómo poder hacerlas vía online, aunque pierdan pues quizás esa parte de Cuando obviamente hablamos de lo que es practicar técnica y todo eso, pues eso ahora mismo por ahora no he visto la manera de planificarlo, porque implicaría que los estudiantes se llevasen a su casa materiales que no tenemos de sobra para todos. Y bueno, y respecto a lo que dices, que los estudiantes dicen otra vez este juego, de ahí que hablemos de diferentes dinámicas. No se trata de usar siempre la misma, porque claro, si yo me acuerdo de un docente de otra carrera, que una amiga mía estaba en sus clases, y todos los días les ponía un Kahoot. Pues al final han acabado del Kahoot, el juego ese de preguntas con el móvil, hartos, igual que han acabado hartos del PowerPoint, ¿no? Entonces se trata de eso, de buscar diferentes toques para usar en diferentes momentos y que tu variedad sea más amplia que solamente alguna cosa concreta. Y espero haber respondido más o menos. Muchísimas gracias. Y bueno, respecto al tema de usar el Google Docs y tal, si me manda para temas de clave y ese tipo de dinámicas, si me manda un correo o algo, te puedo pasar algunos vídeos que hay por ahí sobre cómo hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Tenemos en el chat algunas felicitaciones, doctor. Nos preguntan en el chat, bueno, Perla, muchas felicidades. María Herminia, Marta Elena, Sandy Ballesteros, felicidades, doctor. Yadeir, buenos días. ¿Cuánto tiempo invierte usted en elaborar planeación y actividades administrativas? Respecto a actividades administrativas, os refería, es que no sé, los profesores aquí no tenemos tareas administrativas, tenemos como docencia, investigación, pero la parte de gestión no la tiene todo el mundo, solo los que elige el decanato o la directora del departamento, no sé si me explico. Correcto, supongo que ha de ser, ¿cuánto tiempo invierte usted en elaborar a lo mejor? Vale, en preparar este tipo de clases. Sí, claro, claro. Vale. Pensaba que se refería a otro tipo de tareas que a lo mejor había allí y aquí no. Pues a ver, sí os reconozco que los primeros años preparar este tipo de cosas, mortal. O sea, un montón de horas pensando, un montón de veces que te acuestas y empiezas a darle a la cabeza, etcétera, etcétera. Pero lo bueno de esto es que una vez que le coges el rodaje, pues si antes te preparaba un escape room pues a lo mejor tardaba en plantearlo en mi mente un mes, ahora soy capaz de planteártelo en un par de horas si me da el conocimiento que quieres introducirle, ¿no? O las diferentes dinámicas soy capaz de adaptártela a otro temario. He ido a diferentes congresos
de enfermeras españolas, de urgencias, de neumología, de cirugía, y para montar skate room reales con cosas que me han dado ellos para que como un juego dentro del congreso, y lo he sabido hacer rápidamente porque ya le tengo la dinámica cogida, ¿no? Entonces se trata de un impacto o un esfuerzo muy fuerte al principio que luego cada vez va siendo menor. Muy bien, doctor. Coordinación de nutrición de aquí del instituto, excelente ponencia. Rosa Irene Sagaón también, excelente. María Nora, muchísimas gracias por su presentación y la motiva a realizar cambios en su asignatura. Mónica Mendoza García, muchas felicidades. Itziar, excelentes estrategias de innovación. Gracias por compartirlas, doctor. Tenemos también, nos visita el doctor Eric Landeros Olvera. Doctor Eric, no sé si le gustaría comentar algo o solamente nos quedamos con su mensaje de texto. He visto también una pregunta en el chat de Irene Vázquez. Ajá, también. Irene Vázquez. Que si tengo algún manual o actualmente lo estoy elaborando porque, bueno, me lo suelen pedir. Tengo artículos sobre qué es la gamificación, qué es el uso de juego y algunos ejemplos. Y también un artículo publicado sobre qué es un escape room y cómo plantearlo en ciencias de la salud, que si me escribes te lo puedo pasar sin problema. Muy bien, seguimos teniendo muchas felicitaciones, doctor. No sé si alguien más quisiera participar preguntando algo a nuestro ponente. Sí, buenas tardes. Buenos días, perdón. Soy la maestra Pilar Vargas. Primeramente, quisiera felicitar al doctor por la ponencia y por la situación de la innovación en cuanto a la educación en enfermería. Yo creo que algo que es muy importante, de lo cual debemos de partir, es de la ruptura de los paradigmas que tenemos de la enseñanza tradicional. Desafortunadamente, como lo decía el doctor al inicio de su ponencia, aunque a veces pensamos en tratar de innovar, volvemos a caer nuevamente en la enseñanza tradicional, ¿no? Porque desde nuestras construcciones de las aulas, la situación de que el docente tenga un espacio específico, ese tipo de cuestiones. Entonces, a mí se me hace muy interesante los comentarios que hace el doctor y podríamos partir también de lo que es la educación a través de las competencias, ¿verdad? Y empezar a generar ese tipo de cuestiones que usted comenta. Mi pregunta es, ¿podríamos tener algún ejemplo, algo que nos pudiera guiar un poquito más en relación a la estrategia que usted considera? Muchas gracias. Y sí, la verdad es que tal y como tenemos las aulas montadas en todas las universidades del mundo, bueno, no en todas, supongo que habrá alguna por ahí que no, es que parece que solo da pie a que el profesor esté ahí enseñando y los alumnos estén sentados escuchando. Pero bueno, al final si tienen que levantarse y sentarse en grupo o estar de pie, que no nos importe, que intentar romper un poco ese esquema. Pero eso, como hemos dicho, hay veces que es necesario dar ese tipo de clases, pero sin perder de vista que también hay otros métodos. Y respecto al tipo de ejemplo, no sé si te refieres a algún tipo de juego que hagamos como ejemplo o a qué cosa, porque si queréis, por ejemplo, podría yo preparar, pues no sé, algún día que os venga bien, una orilla con 3 o 4 juegos diferentes o mandaros algo, no sé a qué te refieres concretamente. Sí, algo que nos pudiera servir, ¿no? A lo mejor de base, ejemplo, pudiera ser uno o varios, ¿sí? O algún documento en el cual a lo mejor nos pudiéramos guiar un poquito más. Pues en todo caso sería que le pase algunos documentos al encargado de todo esto para que os los mande. Por ejemplo, os podría enviar ese ejemplo con las 20 pistas policiales que les doy a los alumnos sobre el infarto agudo de miocardio. Porque, por ejemplo, si tú en vez del infarto explicas la diabetes, pues también es prácticamente equiparable, o la tuberculosis, o la EPOC, o yo qué sé, la colitis ulcerosa. Al final es preparar pistas que son factores de riesgo, tratamiento y diagnóstico de esa enfermedad concreta. O si queréis, no sé si alguna de las tres, si conocéis las tres, me saldrá.
las 3 plataformas de juego, la de Kahoot, Socrative y Quizzes, o si queréis puedo poner alguno de los juegos ahora. A mí la que más me gusta es Socrative. Es la que más le permite a los estudiantes ir pensando las cosas y aparte pues le da el aspecto de juego con la carrera espacial, por ejemplo. Ok, sí, las 3 plataformas las conozco perfectamente, Kahoot lo aplico bastante, entonces, bueno, a lo mejor nada más guiarnos, ¿no? Cómo en realidad hacerlo y poderlos utilizar. Ah, vale. Pues, bueno, respecto a Kahoot, lo veo bien para eso, evaluación de conocimientos. Para adquisición también se podría, pero el problema es que, claro, cada vez que pasa una pregunta viene la clasificación y ahí sería cuando el profesor explica todo lo que tiene que explicar sobre la pregunta que acaba de lanzar. El problema es frenar esa locura que se crea de quién es primero, segundo, tercero, ¿no? Lo bueno respecto al Socrative, con el tema de la carrera espacial, a mí me gusta más porque me permite plantearles preguntas y que ellos tranquilamente puedan buscar la respuesta, pero así sean ellos los que van adquiriendo el conocimiento. Entonces, les planteo una clase en la que a lo mejor tenemos 1 hora y media. 1 hora es para que ellos resuelvan el cuestionario intentando acertar las máximas posibles, buscando toda la información. Y la última media hora yo le doy las pinceladas sobre las preguntas que me han fallado y sobre lo que considero más importante sobre la temática. Lo mismo hago, por ejemplo, con el tema del infarto agudo y las pistas. Cuando ellos han hecho el informe en 1 hora, los otros 15-20 minutos yo los dedico a explicarles el por qué cada pista se relaciona con el infarto agudo de miocardio, pero una vez que ellos ya han sido los que han trabajado el conocimiento, por ejemplo. O, por ejemplo, esto que les pongo unas cajas y tienen que identificar los diagnósticos de enfermería de un caso clínico, utilizo los primeros 20 minutos para explicarles cómo se hacen los diagnósticos de enfermería, cómo se buscan en esa página web y después son ellos los que tienen la siguiente hora para abrir las cajas que les pongo ahí de juego. Al final eso, se trata de ir combinando, explico un poco y lo demás es una dinámica. Explico algo o hacemos una dinámica y después yo explico algo. Es decir, si tengo 1 hora y media de clase, que la hora y media de clase no sea yo el que hable, sino que haya un 50-50 en el que los alumnos trabajan por un lado y luego yo explico o al revés. Ok, sí me queda claro. Yo creo que es cuestión de trabajarlo, cuestión de pues irlo practicando, ¿no? Y irlo puliendo poco a poco. Y hay veces esto genera a lo mejor más trabajo para el docente. Y de alguna manera, bueno, pues requiere de tiempo, pero yo creo que no es imposible poderlo hacer y empezar a transformar la educación. Sí, vamos, totalmente de acuerdo contigo. Y sobre todo esa palabra que has dicho de ir puliendo poco a poco. Obviamente, el primer escape room que hice en el 2016 no tiene nada que ver con el que hago ahora en 2020. Si cada vez te va requiriendo menos tiempo, lo haces mejor, aprendes dónde están los fallos y cada vez te va llevando menos tiempo. Es verdad que, no sé, allí en México, aquí en la universidad, nosotros para poder subir de escala nos exigen investigación en revistas de las fuertes, pero la docencia le da igual lo que hagas. Va por horas. Como si yo llego y les leo un libro, como si yo llego y les doy una hoja y les digo, léetela. Le va a dar igual. Para la acreditación de profesorado es lo mismo. Leer un libro que plantear este tipo de dinámica. Entonces, muchas veces la gente entra en ese tipo de apatía de, oye, voy a dedicarme a investigar qué es lo que me va a contar. Pero al final también uno tiene que plantearse de, oye, yo cobro por esto y por dar clase, entre otras cosas, así que obviamente no descuido la investigación, de hecho sigo publicando a muy buen ritmo, pero tampoco descuido la docencia. Okay. Sí, yo lo entiendo que efectivamente a veces, hay otras actividades sustanciales en las universidades y que también nos exigen tiempo, ¿no? La gestión, la administración, la investigación, pero como usted lo comenta, la docencia, yo creo que es la parte más importante que no debemos descuidar, ya que pues nuestros alumnos son los futuros profesionales de la salud y que debemos de considerar que su preparación debe de ser la ideal. Agradezco mucho sus comentarios, me dio mucho gusto poder intercambiar algunas palabras con usted. Gracias. Muchas gracias a ti por todo. La maestra María de Lourdes está compartiendo pantallas, si fuera tan amable de no compartir. Cierto. Sí, yo creo que por error. Maestra María Lourdes, seguimos viendo su pantalla. Sí. Sí. Si nos hace favor de no compartir su pantalla, maestra.
Tenemos más A ver, pone ahí. felicitaciones. Y pone, cuando el alumno no aprueba aun con el uso de ese método, ¿por qué cree que sucede esta situación? Buena pregunta. Es que hay gente que por situaciones personales, yo creo que la gran mayoría de alumnos que suspenden no es en sí porque pues, el alumno sea un vago o el alumno sea esto o lo otro, sino se debe a situaciones personales familiares complejas o laborales, o etcétera, etcétera, que no le permiten al alumno centrarse al 100% en su carrera o porque se ha tenido que preparar otras asignaturas que le quedaban, ¿no? Y es verdad que puede suceder, obviamente es imposible motivar a todo el mundo, pero si cogemos diferentes estrategias docentes, clases magistrales, juegos, dinámicas de gamificación, etcétera, etcétera, podremos motivar a un abanico más amplio de gente que únicamente usando solo clase magistral. Y si suspende el alumno, pues bueno, hay veces que es que no podemos hacer otra cosa. ¿Me permite, maestra, dejar de compartir pantalla, por favor? Maestra María de Lourdes, para que pueda yo proyectar mi pantalla. Si no, a las malas no sé si puede echarla de la llamada y que vuelva a entrar. Ajá, yo creo que salir para que pudiera volver a entrar. Sí. María de Lourdes. No, seguimos viendo su pantalla. Y bueno, respecto al tema de usar los muñecos y tal, eso es un apartado muy friki mío. No hace falta meter muñecos en clase si a uno no le gustan. Eso ya toque personal de cada uno. Cada uno se monta las cosas que quiere. Ok, creo que ya es... Sí, ya está. Voy a compartir pantalla. Por cierto, no sé, ¿allí tenéis el tema de las habitaciones de escapismo? ¿Vaya a ese tipo de cosas o no existen allí ese tipo de empresas? Supongo que sí, ¿no? Pues no, como tal todavía yo no lo he visto aquí en México, doctor. Pues ya llegarán, porque al final la gente, por ejemplo, prefiere ir ahí y vivir su propia película antes de que pagar por ir al cine, por ejemplo, ya que te metes tú en el papel y eres tú el que tienes que resolverlo todo. Muy bien, doctor. Vamos a escuchar a la maestra Marta Elena. Adelante, maestra Marta Elena. Bienvenida, que fue nuestro contacto con usted, doctor. Adelante, maestra. Muy bien, hola, ¿qué tal, doctor José Luis Gómez Urquiza? Muchas gracias por haber acudido al llamado de su servidora para poder compartir con nosotros. Gracias por estos momentos tan valiosos que sin duda ha dejado en nosotros pues conocimiento, aún siendo docentes, que sabemos perfectamente bien que debemos de innovar, que debemos de saber cómo considerar a nuestros alumnos ahora como partícipes propiamente de nuestra clase, siendo ellos la parte más importante y fundamental de lo que nosotros impartimos. Muchas gracias a nombre del Instituto de Estudios Superiores Elis Freinet por esta gran ponencia que usted nos ha impartido el día de hoy. Tengo a bien leer el reconocimiento que le otorga el Instituto de Estudios Superiores Elis Freinet, que a la letra dice: el Instituto de Estudios Superiores Elis Freinet otorga el presente reconocimiento al doctor José Luis Gómez Urquiza por su excelente exposición magistral internacional en la capacitación docente en su modalidad virtual, transformando la docencia en enfermería, juegos y gamificación como innovación, impartida en el Instituto de Estudios Superiores Elis Freinet, 20 de noviembre de 2020, Pachuca de Soto, Hidalgo, México. Firma el doctor Eric Fernando González Castellanos y el doctor Arturo Salazar Campos. Le agradecemos bastante su participación. Gracias, sinceramente, por esta gran ponencia, doctor. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de compartir y de darme la oportunidad de contaros estas cosas y también ver, pues bueno, vuestras motivaciones y cómo también allí, pues, también estáis dentro de este tema y moviendo cada vez más estos temas dentro de vuestra docencia.
Muy bien, doctor. Pues no sé si alguien más todavía después de ello tengamos alguna pregunta. La última escuchamos, doctor. He visto ahí que alguien pregunta sobre la actividad fuera del instituto, si son flexibles y fáciles. Bueno, todos estos temas que habéis visto son dentro del complejo universitario, no hay ninguno que sea fuera. Bueno, obviamente los que son a través de redes sociales y lo hacen los estudiantes pues en su casa donde ellos quieren, no hay. Pero fuera de la universidad alguna actividad como tal no he planteado. Muy bien. Pues creo que no habiendo más preguntas, a nombre de nuestro director general, el doctor Eric Fernando González Castellanos, pues le damos la más, pues muchas gracias, doctor. Realmente estamos muy contentos con esta oportunidad que tuvieron nuestros docentes para encontrar otras estrategias lúdicas, didácticas y que pueden aplicar en sus aulas. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Que vaya todo súper bien y que el COVID nos deje pronto ser libres de nuevo. Sí, para poder hacer más cosas todavía. Pues sí. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Cualquier cosa que necesites, pues aquí estoy. Gracias, Muchas doctor. Gracias a todos. No sea este el único momento, tengamos después otra oportunidad para que podamos, por ahí usted nos pueda brindar más de su conocimiento, doctor. Muchísimas gracias. Que vaya todo bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos nuestros asistentes, recordándoles que próximamente tendremos más webinar como esta para todos ustedes, con la finalidad de transformar nuestra docencia y aplicarla a los tiempos que estamos viviendo. Me despido de ustedes a nombre del Instituto de Estudios Superiores Elis Freinet. Muchas gracias. Hasta luego.